Cuando usted le entregan una enganga, se la tienen que entregar con lucero, el cuyo y sobre todo con el curonfinda, el cuatro vientos. Cuando usted le entrega la enganga, le tienen que entregar a lucero, y no es un lucero igual que los santeros, no es un eleguá igual que los santeros, es un lucero, un cuyo, que tiene 121 caminos. Podemos decir que también tienen que entregarle el curonfín del cuatro vientos que controla las corrientes o espíritus o arreos que usted le mandan. El cuatro vientos es parte importante en los trabajos del gangulero. Toda enganga tiene que tener un cuatro vientos. Cuando entregamos una enganga, tenemos que decir que estas engangas tienen que entregarse correctamente. No podemos darle una enganga y ponerle palo como si fuera eso nada. Tenemos que hacer la ceremonia con que llevan estos trabajos y así la enganga va a estar fuerte y poderosa cogiendo sombra de la enganga padre. Por eso hemos dicho que ninguna enganga puede salir de la nada. De la nada es nada. Tenemos que coger sombra en nuestra enganga o en la enganga que hemos fabricado para entregarla al, a la persona que sea el dueño de ella. Pero tenemos que transmitir la fuerza del ser vivo a los espíritus y a la vez nosotros alimentarnos de esas corrientes que poseen estos inquisis de enganga o espíritus. Siempre es bueno aprender porque aprendiendo nadie le puede estar haciendo un cuento. Saben que cuando le entregan una enganga tienen que venir con la enganga el cuatro viento y lucero monte, o lucero o el cuyo, lucero madrugada. Tienen que entregarle un nombre de cómo se llama ese cuyo y no puede entregarle un lucero, un eleguá de cemento. Tiene que ser una piedra, una matari que haya buscado usted y que el espíritu o el tata le haya dicho de dónde tiene que buscar esa matari, esa piedra. Las piedras pueden ser los matari del monte, del río, de la loma, del cementerio, de las cuatro esquinas, de la calle, de donde quiera que aparezca, puede construirse un cuyo, lucero, monte o lucero madrugada. Es importante porque él abre los caminos de la enganga y abre los caminos de todos los trabajos. Antes de hacer cualquier trabajo hay que pedir permiso al cuyo. El cuyo por los caminos del Mayombe tiene 121 caminos, no como los caminos del lenguaje, de la santería, que es diferente, que son 21, aquí son 121 caminos. Y esto nos da la oportunidad de tener nosotros una enganga verdadera. Por eso yo siempre hago y recalco cómo son las cosas para que después no digan que lo están engañando y que usted se dejó engañar. Las engangas son poderosas cuando se empiezan a construir desde su inicio correctamente. Cuando usted tiene una enganga que simplemente le echaron palo, le echaron tierra y ya le entregaron la enganga, eso le están robando su dinero. Todos los anguleros queremos tener una enganga poderosa. Claro que las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana, pero sí puede ser fuerte y puede a través de las piezas religiosas que se le van poniendo, de las piezas religiosas que la enganga va pidiendo, las piezas que va pidiendo su propio espíritu, ya que en vida él era palero y casi siempre necesitas, sobre todo, las piezas que él en vida tenía para así construir o tener su enganga poderosa.
La forma primitiva puede variar con los mansos congos, pero la regla conga del palo mayombe es una sola. El dialecto puede ser lango o puede ser congo o otros dialectos que existen por ahí, pero siempre es importante llevar el camino recto. El palero presenta un espíritu materializado, un banfume, un muerto principal. Como hemos dicho, la nganga tiene 4 espíritus principales y hay otro, el quinto, que es el espíritu que representamos aquí, que cuando se arrea esos espíritus tienen que ir con piezas religiosas, tienen que ir con tarro de venado, tienen que ir con garabatos, con machetes, hasta con el collar de bandera que le presta el propio Tata al espíritu para que vaya, como dice, armado con todos los hierros. Lleva diferentes palos y esto va a construir un verdadero espíritu, un espíritu materializado que usted lo va a real a cualquier tata y se lo va a sentir porque este espíritu va a estar constantemente cuando él duerme dándole como por la cabeza con un embele, un machete o dándole con garabato por todo el cuerpo y él sintiéndose mal constantemente. Esto, claro, que no se debe estar abusando de lo que usted conoce y como hemos dicho anteriormente, no se dedique a hacer el mal, dedíquese a hacer el bien, que haciendo el bien sus espíritus van a estar prosperando y usted también va a estar prosperando. Cuando usted hace daño y no sabe cómo limpiarse ese daño, usted está en problemas. Yo se lo indico, se lo digo claro, y ustedes dirán, coño, es verdad lo que dice el Tatiraca. Hay que escucharlo porque el, el Tata habla la verdad. Presentamos a este espíritu con una piedra o roca que hemos encontrado de esta misma manera, con esa misma forma que tiene esa cara, está presentado este espíritu, ya que esta matari va en la enganga. Siempre los trabajos tienen que estar alumbrados, porque las velas o las empembas alumbra los caminos o el camino del espíritu. Siempre este espíritu, como es materializado, lo estamos haciendo como si este espíritu realmente estuviera vivo. Estas son presentaciones que datan de cientos de años y se han mantenido en un tabú por todo este tiempo. Una vez más, le explico de que estos espíritus son poderosos cuando utiliza el arte del dilongo o el plato. Con 4 o 5 platos se hace este tipo de ceremonia que se ha mantenido siempre en un secreto. Estas formas primitivas que hoy vamos a dar aquí nos da el entendimiento de cómo los ganguleros pueden trabajar en la intimidad de un munanzo congo. Los paleros con un muñeco de mazango o de hojas de maíz o con quimbanza, con hierba pata de gallina, hacen un trabajo y entierran a su enemigo. No solo lo pueden enterrar en el cementerio en Finda, sino también lo pueden enterrar en el monte para que Sarabanda lo busque y tenga problemas con todo lo que tenga que ver con hierro. Entre eso están los alcahuetos, los carros, los accidentes, la cárcel, ya que los barrotes son de hierro y pertenecen a Sarabanda. Creer siempre en estas manifestaciones es el punto perfecto que nos da la sabiduría de poder expresarnos del modo que lo hacemos. Muchas veces hemos estado confundidos. Cuando hacemos un tipo de limpieza en el monte, es importante
porque estas limpiezas nos va a estar dando a nosotros el poder para quitar la letra de muerte que tiene esta persona. En este caso, no se puede hacer el trabajo en el Munanzo, hay que salir al monte a buscar los vientos, Osain, y sobre todo hablar con el cuyo Lucero Monte Leguá para que nos abre y nos guíe por los caminos que debemos conducirnos para que esta persona quitarle la letra de justicia, la letra de muerte y todas las letras malas que se le han estado eh, presentando. Willy y yo dicen ganga, dicen quiaco, dicen abue, dicen droga, dicen punalón. ¿Verdad, cheche? Dicen carajo, dicen su culo, dicen un combo, dicen todo un día me da güey. Dicen los propios, dicen zarabanda, siete rayos, carajo. Los propios dicen cuyo, dicen carajo. Dicen su culo, dicen un combo, dicen pa' que cuende, dicen cheche los mundeles, dicen lo encila. Dice que simbo cuende en bongo. Lo limpia para que esté bien en los caminos, las calles, para que no tenga problema con la justicia, para que la letra de muerte se aleje, llamando a Centella, la dueña de los espíritus, limpiándolo con garabatos, con vaina de framboyán. Es importante tener siempre en la enganga vaina de framboyán. Esto representa y es dueña Centella, la dueña de los muertos. Siempre con estas vainas podemos estar llamando a los espíritus. La vaina de framboyán sirve para llamar a los espíritus de enfinda, del cementerio o del monte o de donde quiera que usted quiera jalar al espíritu. Siempre tiene que sonar la vaina de framboyán. Trabajamos todas estas formas primitivas y nos damos cuenta que realmente estamos en un trabajo bien primitivo, donde la forma de trabajar que tiene el Tata nos enseña con claridad el modo con que el gangulero trabaja. No estamos haciendo un cuento, no estamos pensando en cosas que no son. Cuando estamos en cualquier ceremonia, en un Munanzo Congo, tenemos que estar callados, no podemos estar hablando porque rompe las corrientes de los espíritus. Sucede lo mismo cuando usted está viendo estos programas, usted lo tiene que ver concentrado en lo que usted está viendo para que usted pueda recibir lo bueno que se está dando, para que usted pueda recibir y hasta de un modo o de otro estarse su encombo limpiando. Por eso siempre hay que ir al monte, porque en monte se encuentran todo tipo de espíritus buenos y malos. Por eso siempre en muchos trabajos que hace el gangulero tiene que ir al monte, tiene que ir al río, tiene que ir a Calunga, al mar, y así va a lograr obtener los mayores resultados. Ahora usted es gangulero, usted es palero y usted no quiere salir de su casa porque tiene miedo de ir a hacer una brujería en monte, ya eso es otra cosa. Pero las ofrendas son dadas a todos los espíritus. Podemos ver aquí la cabeza de un mono. Me preguntaron que si le daban mono a la enganga. Sí, se le ha dado mono a esta enganga. Y por eso la enseñamos aquí para que vean que no es ningún cuento. En la vida cotidiana que tiene el gangulero existen infinidades de tatas que son unos mentirosos.
Yo lo digo así claro porque no tengo pelo en la lengua. Son unos cuentistas. No han aprendido nada. Llevan 3 días en la religión y se han puesto a rayar porque lo que les interesa es el símbolo, el dinero. Como hemos sabido, esta es una religión muy lucrativa y siempre pues van a haber estafadores. Los macutos o resguardos juegan una parte importante en muchas personas que realmente no son ganguleros. Usted puede tener un macuto, un resguardo, usted no tiene que ser palero. Usted le pueden dar un encuto sangabilongo y usted no tiene que ser palero. Los que son paleros son los que tienen la letra de ser gangulero. Ahora, aquí se reúnen 12 o 13 para rayarlo. ¿A cómo le cobran? Le cobran 1.200 por rayarse. Así que cuando rayan a 12 o 15, reúnen ahí el que aparezca. No importa si esa persona tiene su historia o no tiene su historia, ellos lo van a rayar igual. Y eso es en lo que se ha convertido esto. Y yo estoy luchando en contra de todo eso, dándole a ustedes el conocimiento que necesitan para poder hacer cualquier trabajo. Aquí podemos ver un trabajo que se hace para la suerte, con tarro de chivo. El arco se hizo con un pedazo de agua, haces un arco, lo forras con tela blanca, lo vas rellenando con cera de abeja, cera de panal, no de la vela, cera de panal, que es la que refresca los trabajos. Va a poner peonía y va a irle haciendo especie de una cesta. Y con estas peonías, representando a Lucero Monte, ya que las peonías son de Lucero Monte, el lenguaje, en Cuyo, vamos a poder hacer este tipo de trabajo que es muy bueno para la suerte a cualquier persona que se lo haga. Yo muchas veces me he hecho hasta mis trabajitos para la suerte porque eso le gusta a todo el mundo. La señora mía a cada rato me está pidiendo cosas para eso, para la suerte, como una cruz hecha de caña brava, entizada en rojo, ya que la caña brava pertenece a Isasi Sasi, 7 Rayos, Santa Bárbara Bendita. Podemos ver cómo el gangulero realiza estos trabajos que van más allá de los conocimientos de muchos tatas. Las patipembas o signos también juegan parte importante, donde el gangulero implora a la deidad, en este caso, 7 Rayos, Sasi Sasi, Santa Bárbara Bendita. Willy y yo dicen ganga, dicen carajo, dicen sucula, dicen loncombo, dicen pa' que cuenta, dicen cheche, dicen los 7 brincos, dicen carajo, dicen los 7 Rayos, dicen carajo, dicen los insasi, dicen sasi, carajo. En estas representaciones, siempre es importante el modo con que usted trabaja. Usted no puede hacer brujería haciendo las cosas mal hechas. Todo tiene que estar acoplado para que esto funcione correctamente. Todo esto se lo dejo saber porque a lo mejor el día de mañana yo me arrepiento de poner más programas más programas de los que estoy poniendo y a lo mejor quiero retirarme de esto ya. Si veo que en resumidas cuentas las personas no pueden regirse por la conducta correcta, a lo mejor yo me canse de esto y de verdad que lo deje y ustedes ya van a tener, aquel que fue inteligente va a tener una cartilla, está Tiraca Batalla Mundo, donde van a estar explicados muchos trabajos que le van a servir en la vida como gangulero. A veces
me canso de explicarle a las personas porque veo la mentira que existe en estos programas que ponen por aquí por la computadora, personas que están inventando sobre esto y que empiezan a explicar cositas, que si la flechita, que si el muñequito, que las vibracioncitas, todo eso es un cuento. Se lo digo yo a usted, que llevo en esta religión bastante y que he visto y he estado en diferentes Munanzos Congo, he estado en Planta Firme, he estado en Mundo Cubayende, he estado en Meteoro de Tiembla Tierra, he estado en Remolino, en el Diezmero, he estado en infinidades de Munanzos Congo, donde también he aprendido desde joven, y eso es parte importante para un gangulero, ser un hombre correcto, no abusar de las personas cuando cobran. Los ganguleros tienen que cobrar, eso está más que dicho, pero ellos no pueden abusar. Ahora se abusan, te entregan una enganga y te vale $12,000. Claro, y lo que te está entregando es una mentira, porque si fuera una enganga de verdad, te cobran eso, bueno, está bien, porque tú vas a hacer miles de dólares con esa enganga si usted se dedica a trabajar con ella. Pero bueno, para todos los tataitas, ya y enguellos, para aquellos que son honestos, para aquellos que son sinceros, aquellos que llevan la religión verdaderamente, yo le mando un salam aleikum de Comanchila. A todos los tataitas, ya y enguellos. Creer en esta religión es de ciertamente es la base fundamental para ser religioso. Bueno, no quiero aburrirlos más con esta conversación y un salam aleikum, que Zambia Maracutara todo un día me da hue. Que Dios los cuide y sobre todo hoy siempre dedíquense a hacerles bien. Ese es mi consejo. Ahora, yo he hecho mal, sí, he hecho bien y he hecho mal. Mucha gente he hecho brujería porque me han hecho brujería a mí. Pero así es la vida del gangulero. Hoy por aquí y mañana por allá.